Bueno, hoy vamos a trabajar, vamos a hacer un videito para ver cómo se usa el pie de rulote. Como pueden ver, hay diferentes piecitos de rulote. ¿Qué significa cada uno de estos pies? De acuerdo a la tela, el grosor de la tela que vamos a trabajar, y si nosotros de repente vamos a usar, por ejemplo, para hacer el rulote, si fuera en un tul, si vamos a usar lo que sería una tanza para poder armar con más estructura. Entonces son diferentes, todos los que vemos es que tienen acá en el bordecito como un tirabuzón, como un embudito, que es por donde va a entrar la tela. Después por debajo hay algunos que no tienen nada, y hay otros que son los que tienen una guía acá. ¿Se nota? ¿Se ve? Para que pase lo que sería la tanza. ¿Sí? Vamos a trabajar después con un tul y una tanza para que vean más o menos cómo se trabajaría. Entonces, habitualmente el ruloté se hace en telas finas, en telas de fiesta, en terminaciones para pañuelos. Entonces yo voy a trabajar con el que es el más común, que sería este. ¿Sí? Ahí está. Entonces vamos a tener en cuenta, ponemos el color del hilo que vamos a trabajar a tono de nuestra prenda. La bobina tiene que estar siempre bien llenita, porque el ruloté lleva mucho hilo. Y después lo que vamos a tener en cuenta es que vamos a trabajar con un zigzag. El más ancho de nuestra puntada que tengamos, y acá el largo de nuestra puntada lo vamos a ir determinando de acuerdo a cuánto querramos que tenga de bordado nuestra terminación. Se puede hacer en telas planas o en telas de punto. Lo que también va a diferenciarse es cómo está cortada la tela. Si yo voy a usarla en el sentido de corte de la tela, el ruloté me va a quedar como un ruedo muy cerradito y común. Por ejemplo, para iniciar, ahí yo lo que hago es apoyarme justito en donde está la aguja. Los hilitos los voy a pasar por debajo del pie. Y ahí voy a empezar a hacer un par de puntaditas. Cuando ya es un par de puntaditas, intento subir la tela al rulito. Y voy a tratar de sostener todo el tiempo esa tela un poquito vertical o paradita. Con los hilos me ayudo a avanzar y ahí voy a ir sosteniendo. Voy a chusmear allá, ven, siempre la tela va a ser el revés, es el que vemos nosotros, porque el rulito se va a ir haciendo hacia el lado del revés, es decir, el derecho está abajo. Entonces yo ahí voy a hacer un poquito más, se va a notar mucho porque yo tengo un contrahilo, es blanco y estamos trabajando en azul, entonces ahí sería en puntada 3. Si yo quiero que la puntada sea más chiquita, la achico, ahí la puse en 2. Siempre voy a estar atenta al recorrido de mi máquina. ¿Ven cómo se achicó un poquito la puntada? Y si la pongo más chiquita en 1, obviamente no tengo que apurar la máquina, tiene que ir despacito, armando ese festoncito. ¿Sí? Siempre practicamos cuando estamos haciendo o vamos a empezar un trabajo en un pedacito de tela para poder determinar cuál va a ser el ancho, el largo de la puntada. El ancho yo aconsejo siempre que sea el más ancho, el número 5. ¿Ven cómo se distingue los largos de la puntada? Siendo el mismo tono del hilo al de la tela, nos va a quedar diferente. ¿Sí? Esto sería en el contrahilo, en lo que sería un ruedo común. Habitualmente cuando nosotros trabajamos o queremos hacer un ruloté, la tela comúnmente es para una pollera plato o una campana. Entonces ahí vamos a ver cómo se queda, cómo quedaría con el bies de una tela. Ahí arranco nuevamente los hilitos para atrás. Me ayuda a que entre en el canalcito. Yo voy a poner la puntada un poquito más larga, porque la idea acá es veamos cómo queda.
Ven que voy sosteniendo la tela siempre paradita para que vaya entrando por ese canal. ¿Sí? Ahí con eso ya vamos a ver la diferencia. ¿Ven cómo queda el bordecito? Cómo hace como un godet en este que era el bies de la tela a comparación de lo que era. ¿Se nota? Ahí ven que va haciendo una elevación a comparación de lo que era una costurita en el contrahilo o en el hilo de la tela. ¿Ven? Queda bien plano, bien derecho, y este va haciendo como la forma del rouloté. Esto, por ejemplo, es una fibrana. Ahora les voy a mostrar en lo que sería un crepe, en una gasa crepe. ¿Ven? Es un poquito más finita. También lo vamos a hacer en los dos sentidos. Tenemos un contrahilo, ven que no se estira nada, y después tenemos el otro lado que está como en el bies de la tela. Ahí me ayudo siempre tirando la puntita. La idea es que la máquina no nos hunda la tela y se nos trabe abajo. A ver si llegamos a la puntita. Ahí. En el caso de que, ven, quedó bien en el contrahilo. En el caso de que quisieran doblar y hacer un ángulo, se puede cortar ese pedacito chiquitito, apoyar mismo ahí adentro, con los hilos atrás siempre, levantamos la telita y ya intentamos que suba la tela para armar el angulito lo más prolijito posible. ¿Ven? Donde empieza y termina. Estos hilitos después lo atamos, le hacemos un nudito y lo cortamos. ¿Sí? Ahí terminé. ¿Ven? Si quiero armar el otro ladito, corto una puntita así en diagonal, voy ahí adentro, atenta a sostener la telita ya levantada. Con los hilitos me voy a ayudar a avanzar un poquito. Cambio de mano. ¿Sí? Si se llega a agarrar un hilito en esta pie, porque suele pasar que los hilos pasan por arriba y se traban, con el corte y hacha simplemente lo cortamos ahí arriba y continuamos. ¿Sí? ¿Ven? Las puntitas. Estoy terminando en una puntita que ya tengo el rouloté, la ayudo para que quede parejita. Ven ahí, corto esa puntita y ven acá la diferencia entre lo que era el lado donde es el bies de la tela y los lados que son más al hilo o contra hilo. Acá obviamente está un poco más desparejo, pero ven la diferencia. Estos son en telas planas. Tenemos las telas de punto. Yo agarré acá un pedacito de, que sería seda fría. ¿Ven? En la seda fría
se va a trabajar de la misma forma. Siempre, al ser tela de punto, va a quedar siempre un poquito más estirado y va a ser como más decorativo. Si yo quiero que haga más rulito, lo que puedo hacer es sostener un poquito para que se vaya estirando esa tela. ¿Sí? ¿Ven ahí cómo se va haciendo la formita del rulote? Queda siempre como un cordoncito porque el hilo se fue enroscando a la tela, entonces ahí va haciendo un pequeño bordado. Y por último vamos a ver lo que sería el tul. Cuando hacemos tul, bueno, siempre vamos a hacerlo del lado que se estira. Vieron que el tul tiene un lado que no se estira nada y de un lado que sí se estira. Entonces, para hacer el rulote, primero voy a tener que hacer como un pequeño doblez. ¿Lo ven ahí un poquito más oscuro? Y eso es lo que voy a entrar yo ahí en la máquina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no va a ser muy difícil de armarlo este rulote. Y ahí voy a tener que estar atenta a hacerle el dobladillo y subirlo para que se vaya haciendo el rulito. ¿Sí? Nos va a llevar un poquito más de tiempo, obviamente. Ahí doblo. Ahora ya del otro lado vamos a hacer uno agregándole una pequeña tanza. Ahí está. Miren cómo queda el tul, ¿ven? Con el rulote simple, sin hacerle ningún tipo de armadito. Ahora les voy a mostrar, voy a cambiar el piecito, voy a poner el otro, que ven que tiene como si fuera una mueca acá, para que vaya pasando la tanza. Llevamos los hilitos para atrás, preparamos el otro lado del tul y hacemos lo mismo. Doblamos la primera partecita. Yo acá tengo una tanza que es un poco más gruesita que lo común, pero igual nos va a servir. Voy a ir ahí. Envuelvo la tanza con un poquito de tul. Sostengo los hilos. Bueno, y ahí me voy a ayudar revistiendo con mi tul la tanza para que vaya por ahí adentro. Voy a tener que ayudarla un poquito. Ahí. La tanza va a ser un poco más liviana que esta que tengo yo acá, porque esta es bastante gruesita. Entonces, ahí revestimos el tul, tratamos de que entre todo por el canalcito. Ahí,
No voy a hacerlo todo porque va a ser muy complejo. Acá se pegó. Muy bien. ¿Ven ahí cómo va quedando el tul todo armado con la tanza? Entonces abajo el rulo se va a hacer más grande, ¿sí? ¿Se nota? Ahí está. Y otra cosa, otro secreto que puede pasar, que muchas veces es obvio que pase, es que nosotros cuando vamos cosiendo tenemos la unión de una tela para poder pasar. Entonces ahora voy a unir una tela y les voy a mostrar qué tenemos que hacer. Acá tenemos la unión de una tela, que es donde nosotros tenemos que pasar el rulote. Vamos a cortarle el sobrante del hilo. Vamos a poner el derecho de la tela hacia abajo. Comenzamos como comenzamos siempre. ¿Sí? Ahí la puntita. En el caso de que tengamos una unión, también podemos empezar avanzada un poquito esa costura y terminamos pasándola después. Ahí. Acá cuando se va acercando, ¿qué voy a hacer? Le voy a sacar un pedacito de arriba de esa costura, ¿ven? Como que hacemos finito el paso por donde tiene que dar la vueltita ahí adentro. Y obviamente me voy a ayudar desde atrás para que pase la costura por el rulote. ¿Ven ahí? Pasó tranquila la costura y quedó de los dos lados bien prolijito. ¿Sí? Ahí. Bueno, acá terminando ya tenemos los piecitos para recordar lo que son los de rouloté, los que tienen como un pequeño tirabuzón o un embudito en la punta, y las diferentes formas que nos puede quedar el rouloté de acuerdo a las telas que trabajamos y en el sentido que hacemos la costura. Al hilo o en contrahilo, en el bies de nuestra tela es donde va a generar un más lindo efecto. Ven el rulito que se arma así. En el tul, que se hace un poquito desparejo pero que va quedando. Y en lo que sería una fibrana también de acuerdo. Recuerden siempre practicar en un pedacito de tela en el que van a trabajar.